izquierdo, el otro era la presión venosa, y el otro era la fuerza de contracción. Eso no puede servir, pero para el objeto de la práctica es suficiente con estos dos canales, ¿no? Con estos dos indicadores, ¿correcto? Entonces vamos a ensayar con el primer experimento. ¿Qué dice el primer experimento? Ensayar acetilcolina, creo dice. A ver, los demás tienen que estar atentos todos. Fernando, ¿ya llegaste a tu casa? Sí, yo me pude estudiar también el programa. Ya, con la guía, por favor, ya, y apoyando acá. Ya, Giancarlo, coloca acá acá donde dice adrenalina, ahí en esa ventanita, abajo, a la izquierda, abajo a la izquierda, más abajo. No, por la derecha, acá abajo a la izquierda. Ahí, mire, este es para los fármacos, ¿ya? Aquí dice, agonistas, ojo, agonistas, antagonistas y desconocidos. Acá vamos a trabajar en este caso con adrenalina, que es un agonista. Entonces despliega esa ventanita para que salgan los demás agonistas. No, es esa. Y entonces ahí está acetilcolina, ahí está, acetilcolina, ya. ¿Y qué dosis es? 20 microgramos por kilo. 20, ya, entonces igual busca ahí la dosis, 20, ya, listo. Y antes, no lo inyectes. Antes de inyectar, todas las veces primero se carga el fármaco y luego se da aquí STAR. Acá ya en el gráfico, STAR, ya, dale. Ya, eso siempre se va a hacer. Y cuando corre un cuadro, cuando vemos llega a la primera columna, ahí recién inyectamos, ¿ya? Rápidamente inyectamos. Ya, entonces llegó el cuadro, ahora inyecta. Y ya está ahí el efecto, ¿sí? Entonces ya vemos el efecto ahí en dos indicadores, ¿sí? Primero, la frecuencia cardíaca, o mejor arriba, la presión ha caído y la frecuencia también ha caído. Entonces, ¿eso a qué se debe? Primero, hay que centrarnos en el tema, ¿ya? Vamos a centrarnos en el tema. A ver, Rubén, ya, páralo, ponle stop. Ya, vamos a repasar. A ver, Rubén. ¿No está Rubén? Dominic. Sí, profesor. Ya. ¿Qué cosa es la acetilcolina? Es un neurotransmisor. Exacto, ahí nomás, suficiente. Es un neurotransmisor. Si es un neurotransmisor, ¿dónde cumple su función? ¿En qué sistema? Fabiana. 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 Jennifer. En el sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso, ¿ok? En el sistema nervioso. Entonces, cuando hablamos de sistema nervioso, entonces, para poder ubicarnos, vamos a tener que ver cómo está organizado, ¿ok? El sistema nervioso de manera general, ¿cómo se clasifica? ¿Llegó Alina? ¿Alina llegó? No ha llegado, ¿no? Máximo. No, profesor, aún no he llegado. ¿Cómo? Aún no he llegado, pues. Estoy a media hora todavía. ¿Máximo? ¿Cómo no contestó Máximo? Sí, profesor, estoy a media hora de mi casa todavía. Hay un poco de tráfico. Los que no participan se van a quedar sin nota, y si no aparecen acá sin nota van a salir desaprobados. Carla Juliana. Sí, profesor, buenas tardes. Ya, ¿cómo se clasifica el sistema nervioso de manera general? Profesor, disculpe, no logro escuchar. ¿Me podría repetir la pregunta?
¿Cómo se clasifica el sistema nervioso de manera general? Fernando. Central y El periférico. sistema nervioso se clasifica en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, profesor. Ya, pues ten atentos. Claro, sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Y el sistema nervioso central, a su vez, se clasifica en encéfalo y médula espinal. ¿Sí? Y en el encéfalo está el cerebro, cerebelo y el tronco cerebral. Y el sistema nervioso central es motor, mientras que el sistema nervioso periférico es sensorial. ¿Cómo se clasifica el sistema nervioso periférico, Fabiana? Profesor, disculpa, no lo puedo escuchar. ¿Podría repetirme, por favor? ¿Cómo se clasifica el sistema nervioso periférico? El sistema nervioso periférico, ¿cómo se clasifica? Ujú. Está formado por los nervios y los ganglios. A ver, Fernando. Se clasifican en somático y autónomo. Claro, entonces eso es lo que tienen que tener en cuenta. Es somático y autónomo, teniendo en cuenta que el somático es voluntario. Y ese es el que está formado por nervios, que son los nervios craneales y los nervios raquídeos. Mientras que el sistema autónomo, ese es involuntario. ¿Sí? ¿Y cómo se clasifica el sistema autónomo? En dos, en simpático y parasimpático. Ya, ok. Entonces, eso es lo importante. Por eso justamente estamos haciendo esta revisión de la anatomía para poder ubicarnos exactamente en la molécula o el fármaco que vamos a ensayar o hemos ensayado. ¿Ok? Y para que pueda funcionar este sistema nervioso, se necesitan los neurotransmisores, ¿sí? Eso es importante, los neurotransmisores. Entonces, ¿cuáles son los neurotransmisores del sistema nervioso simpático? Del simpático, ¿cuál es el neurotransmisor? El adrenalina y noradrenalina. Ya, ok. ¿Y del parasimpático? Acetilcolina. La acetilcolina. Entonces, miren, por eso es que se hizo la revisión, porque esta acetilcolina es la que justamente hemos ensayado acá. ¿Sí? Esa es la acetilcolina. Entonces, que la acetilcolina es un neurotransmisor del sistema nervioso parasimpático, ¿no? ¿Sí? ¿Dentro de quién? Del sistema nervioso autónomo y que corresponde al sistema nervioso periférico. Muy bien, entonces, aparte de estos neurotransmisores que ya se señalaron, ¿qué otros neurotransmisores se conocen? Dominic. ¿La atropina puede ser? La atropina no es neurotransmisor. ¿Qué otros neurotransmisores? El neurotransmisor GABA, profe. Ya, correcto. El GABA. ¿Qué más? El glutamato. También el GABA, el glutamato, la serotonina, la glicina, ¿sí? Péptidos opioides, taquicininas, esos son neurotransmisores. Entonces, cuando nosotros hablamos de neurotransmisores, no solamente estamos hablando pues de adrenalina y acetilcolina, que es el que siempre conocemos, ¿no? Ahí hay muchos otros neurotransmisores que cumplen una función de regular las funciones dependiendo de qué órgano está inervando, ¿no? Pueden ser vísceras o pueden ser, pues, incluso parte somática, ¿no? Como es la contracción muscular, ¿no? La contracción muscular voluntaria, ¿no? Como caminar, levantar un brazo, eso es voluntario. Sí, pero ¿quién hace posibles los neurotransmisores? Si no está el neurotransmisor,
por más que ustedes quieran levantar un brazo o caminar, no pueden. ¿Sí? Por eso se darán cuenta que las lesiones cerebrales son muy perjudiciales, ¿no? Y que cuando hay ese tipo de lesiones a veces terminan en parálisis, la persona no puede moverse, ¿no? O no puede deglutir, por ejemplo, o no puede ver. ¿Se dan cuenta? Entonces, afecta muchísimo el sistema nervioso central, el sistema nervioso federal. ¿Sí? Muy bien. Entonces, yendo ya a evaluar aquí el efecto de la acetilcolina que vemos aquí en la gráfica, vemos que la presión arterial ha disminuido. Pero ¿cómo es que disminuye la presión arterial? Eso, ¿cómo se explica eso? Esa es la pregunta. A ver, Giancarlo, ¿tú qué has revisado? Giancarlo. Ya, estamos analizando ya los efectos. Entonces, nosotros vemos que en la parte superior de la gráfica la presión arterial ha disminuido. La pregunta es ¿por qué ha disminuido? O sea, ¿cómo se explica eso? ¿Qué es necesario para eso? Poder reconocer en primer lugar el sitio donde actúan los fármacos. Y el sitio donde actúan son los receptores. ¿Sí? Entonces, para eso tenemos que saber cuáles son los receptores de acetilcolina. ¿No es así? ¿Cuáles son los receptores de acetilcolina? Fabiana. Ya. ¿Qué más? Muy bien. Entonces tenemos ahí, hablando de receptores de acetilcolina, dos tipos de receptores, los muscarínicos y los nicotínicos. ¿Correcto? Ahora, hay que tener mucho presente que primero hay que saber dónde están esos receptores, porque según dónde están localizados es donde van a dar la respuesta. Y los receptores nicotínicos están en los ganglios y en la unión neuromuscular. ¿Sí? Entonces, esos receptores se utilizan farmacológicamente en el caso del grupo de fármacos que actúan en la unión neuromuscular. ¿Y para qué? Básicamente para bloquearlo. ¿Sí? Y que son útiles en cirugía, por ejemplo. ¿Okay? Pero eso a nosotros por ahora no nos interesa. Los nicotínicos no nos interesa. ¿Qué nos interesa? Los muscarínicos. ¿Sí? Los muscarínicos. Y los muscarínicos también tienen tipos. ¿Cuáles son los tipos de receptores muscarínicos? Profesor, Sí. ya. Bueno, de los receptores muscarínicos tenemos el M1, Ya. venía en el sistema nervioso central y en el estómago. Ya. El M2 en el corazón. Muy bien. De eso no se olviden. Ya el M2 es cardíaco. El M2. O sea, podríamos asociar como dos de... como que el corazón tiene dos hemisferios. Ya. Algo así. El M3, músculo liso y glándulas. Ya, ok. Y el M4 y el M5, creo recordar que también en el sistema nervioso central, ¿no? Sí, están en el sistema nervioso central y farmacológicamente no nos interesa mucho porque no se utilizan eso. No se aprovechan todavía aún, ¿ya? Básicamente acá los que tienen mucho interés son los receptores M2, que son cardíacos, típicamente cardíacos. Ojo que eso no quiere decir que solamente estén en el corazón, ¿ah? Están también en otras partes del cuerpo, pero donde hay mayor cantidad de esos receptores es en el corazón, y ahí va a dar la respuesta, ¿ya? Ahí va a dar la respuesta.
Y el otro receptor muscarínico de mucho interés es el M3. ¿Por qué? Porque está en el músculo liso. ¿Ok? Y hablar de músculo liso es hablar pues de varios tipos de músculos lisos, ¿no? Músculo liso vascular, o sea, de los vasos, es una cosa. Músculo liso, por ejemplo, de los bronquios, ¿sí? Músculo liso del tracto gastrointestinal, del tracto genitourinario, músculo liso del útero, ¿te das cuenta? Entonces, y ahí va a funcionar ese receptor M3, y va a funcionar igual, ¿sí? No hay diferencia, va a funcionar igual, ¿ok? ¿Y qué es lo que va a producir ahí? Lo que va a producir es un trabajo que se realiza a través de toda una vía que se llama una vía de señalización celular, ¿sí? ¿En qué consiste? Consiste en que el ligando, en este caso la acetilcolina, va a llegar y va a reconocer su receptor, ¿sí? Lo reconoce su receptor y interactúa y da una serie de respuestas que al final terminan con una respuesta general, global, característica, ¿sí? Pero, ¿qué implica ello? Ello implica el conocimiento de qué tipo de receptor es. Y entonces aquí es donde van a recordar ustedes su segunda clase de farmacología, que es la clase de farmacodinamia, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los receptores, tipos de receptores de manera general? No estoy diciendo de acá de acetilcolina, ni muscarínicos, ni nada. Estoy diciendo de manera general. ¿Cuáles son los tipos de receptores? A ver, Rubén. Rubén. ¿Receptores alfa y beta? No, pues estoy diciendo receptores de manera general. ¿No? Esos serán receptores adrenérgicos. Claro. A ver, Máximo. O sea, como nociceptores, quimiorreceptores, algo así. No, eso no les han explicado así en la segunda clase. En la segunda clase les han dicho, hay 4 tipos de receptores, de manera general. Y los fármacos y sustancias endógenas que tiene el organismo va a actuar sobre uno de esos 4 receptores. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son esos receptores? A ver, Alina. Disculpe, proceso. Los receptores acoplados a proteína G. Muy bien, ese es un tipo. ¿Cuál es el otro tipo de receptores? Ojo que ese es de manera general, Receptores inotrópicos, ¿no, profesor? Por ejemplo, me acabo de acordar que también actúa con el GABA, también actúa ahí. Los ionotrópicos. Un tipo de receptores. Ok. Ya. Yo voy a ir dándoles la palabra porque todos tienen que ir participando y ganándose su nota. Porque quien habla tiene nota. Quien no habla y no contesta, igual se queda sin nota. ¿Ya? A ver, que por ahí creo que lo había Carla. A ver, Carla, ¿cuál es el otro tipo de receptor? Ojo que ya tenemos 2 tipos, acoplados a proteína G y los ionotrópicos, ¿sí? Los ionotrópicos, como por ejemplo el receptor nicotínico. El receptor nicotínico es ionotrópico, ¿sí? Fluye a través de ese receptor, fluye ion, ¿no? Sodio, calcio. En cambio, en el glutamato, igual, ¿qué fluye? Fluye cloro, ¿sí? A ver, ¿cuál es el otro tipo de receptor? Sí, profesor, también los receptores ligados a enzimas. Ya, a receptor con actividad enzimática como tirosina quinasa, que es el caso del receptor de insulina. ¿Y cuál es el otro? ¿Cuál falta? Porque son 4. Receptores Los receptores nucleares. nucleares. A ver, Jennifer. Los receptores nucleares. Los receptores nucleares o intracelulares. Entonces, a eso iba, ¿no? Son 4 tipos de receptores y cualquier molécula o ligando que nosotros hablamos o fármaco va a actuar sobre uno de esos 4. ¿Ya?
Entonces, ¿por qué siempre tenemos que hacer esta diferencia o por qué tenemos que recordar esto? Porque siempre se va a hablar de eso. O sea, ¿cuál es su receptor? ¿Y dónde actúa? ¿Qué tipo de receptor es? ¿Ok? Entonces, como estamos con acetilcolina y estamos hablando de sus receptores muscarínicos, ¿sí? Porque los nicotínicos justamente es un receptor ionotrópico, pero los muscarínicos no. ¿A qué tipo de receptor o qué tipo de receptor es el muscarínico? ¿Qué tipo de receptor es? De los Acoplado a la proteína G. Claro, es un receptor acoplado a proteína G, ¿sí? Pero ahí viene otro tema, porque no solo hay una G, sino que hay varios tipos. Hay GI, G0, GQ, G11, GS, y cada cual tiene una señalización diferente que termina en una respuesta también diferente. Entonces hay que precisar ahí. Y en este caso, receptores M1, M3 y M5 trabajan de una manera similar. ¿Sí? Pero el M2 y el M4 también trabajan de manera similar entre los dos, pero con respecto al 1 y al 3, o sea, los impares, es diferente. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hay que ver. ¿Ya? Entonces, de todo esto, cuando la acetilcolina llega a su sitio de acción y encuentra ahí a su receptor, en este caso es un receptor M3, lo que va a hacer es activar ese receptor y poner en funcionamiento ¿a quién? A una enzima que se llama la fosfolipasa C. ¿Por qué? Porque esto está acoplado a la proteína GQ. ¿Ok? O sea, esta es una GQ. Lo activa a la fosfolipasa C, y la fosfolipasa C, como dice que es fosfolipasa, va a hidrolizar fosfolípidos. ¿De dónde? De la membrana, porque este receptor es un receptor que cruza 7 veces la membrana, ¿sí? Por eso se llaman también 7M o metagotrópicos. ¿Ok? Entonces, una vez que lo ha activado a la enzima, produce. ¿Cuál es su producto de esa hidrólisis? Es IP3 y diacilglicerol. El IP3 ya estamos, fíjense, en la vía de señalización celular, está ya dentro de la célula, pero en la célula, al interior de la célula, hay unos organelos, ¿sí? Como son el retículo endoplásmico, ¿sí? Y el retículo endoplásmico es una organela que produce proteínas, sintetiza proteínas, lípidos, pero también almacena calcio, ¿sí? Y entonces, como el calcio está ahí almacenado, eso constituye el almacén intracelular del calcio, ¿sí? Y acá el calcio tiene mucho que ver, y de esto no se olviden, ¿sí? Porque el calcio dentro de la célula, que es el calcio intracelular, tiene una determinada concentración. ¿Sí? Ahora, pero todo depende de esa concentración, porque si esa concentración se incrementa, va a dar origen a una vía que va a culminar con la contracción. Y si ese calcio intracelular disminuye, viene la relajación. Entonces, vean ustedes aquí que en el tema de la contracción muscular, tiene muchísimo que ver o está directamente relacionado a la concentración de calcio intracelular. ¿Ok? ¿Me están entendiendo? Entonces, ¿qué pasa? Que se generó el IP3, me da hasta cólera de estar hablando y hablando cuando esto yo lo hago todo en la pizarra. Todo esto lo hago en la pizarra, pero ¿cómo los hago acá? Pues? Y entonces, el IP3 va hacia la membrana del retículo donde está almacenado el calcio y lo abre. Es decir, en la membrana del retículo endoplásmico están los receptores del IP3, que son unos canales iónicos, y que al llegar el IP3 abre ese canal
y el calcio que está dentro del retículo sale al medio intracelular y produce el incremento de calcio intracelular que ya les estaba diciendo. Entonces, ese incremento de calcio intracelular lo que hace es unirse a una proteína que se llama la calmodulina, forma un complejo, y ese complejo activa a una enzima que se llama quinasa de cadena ligera de miosina. ¿Ok? Entonces, una vez que ya lo activó, ¿sí? Entonces, y como es quinasa, fosforila, y aquí en lo fosforila, ahí lo está diciendo bien claro, la cadena ligera de miosina. Y una vez que está fosforilado, entonces es donde puede interactuar, y es la única forma como puede interactuar con la otra proteína contráctil, que es la actina. Entonces ahí viene un entrecruzamiento de filamentos, y actina y miosina, y se produce la contracción del músculo liso. Entonces miren cómo ha seguido todo ese camino para que llegando a la célula, a la membrana, la molécula de acetilcolina finalmente termina produciendo una contracción. ¿Sí? Pero si nosotros decimos que ese receptor M3 está en el músculo o está en el músculo liso, la pregunta es que, o la deducción es que si el receptor M3 está allí, entonces lo que produciría sería contracción y vasoconstricción, y la presión subiría, no bajaría. Entonces la pregunta es ¿por qué bajó entonces? ¿Cuál es la respuesta? A ver, jóvenes. ¿Por qué baja la presión y por qué no sube? Como de acuerdo a lo que hemos explicado. ¿Mm? Hablen. A ver, ¿qué dice Máximo? ¿Qué pasó? Porque ojo, que lo que acabo de explicarles, eso sí ocurre exactamente, por ejemplo, en el músculo liso bronquial, y produce, entonces, llega la acetilcolina o se estimula el nervio parasimpático y produce broncoconstricción, y entonces eso produce asma. ¿Sí? También ocurre en el tracto gastrointestinal, porque se produce la contracción y produce el espasmo, o sea, un dolor que comúnmente decimos un cólico, ¿no? Un dolor abdominal fuertísimo. Ya, ese es por la acetilcolina. Y es por ese camino, por esa vía, por la vía del M3, que produce el aumento de calcio y contracción. ¿Sí? Y lo mismo ocurre en el útero, igualito. Pero ¿por qué no ocurre esto? También ocurriría eso. Disculpe, profesor. ¿Cómo? En la vejiga también ocurriría eso. Claro, Una contracción. por supuesto. También ocurre. Pero el tema, ¿por qué no ocurre aquí? Y no ocurre porque el receptor M3 no está en el músculo liso vascular. ¿Correcto? No está en el músculo liso vascular. Por eso no ocurre. Pero, entonces, ¿cómo se produjo? Bueno, no se ha producido contracción, pero ¿por qué se ha producido vasodilatación? Esa es la pregunta, ¿no? A ver, ¿qué han leído ustedes sobre esto? ¿Quién produce la vasodilatación? A ver, Dominic. Es porque está unido a receptores M2. No. Sinusal. Bueno, eso es en parte porque la frecuencia, la presión arterial obedece a una fórmula, ¿no? Que la presión arterial es igual al gasto cardíaco por la resistencia periférica. Y el gasto cardíaco depende de la frecuencia cardíaca y del volumen. Y entonces, efectivamente, la frecuencia cardíaca va a disminuir porque el receptor M2 se activa. Y vemos ahí, efectivamente, en la segunda gráfica, en la de abajo, que la presión ha bajado.
perdón, la frecuencia ha bajado. Entonces baja la frecuencia cardíaca y va a bajar la presión, sí, pero no es tan determinante. Lo que arriba la presión baja por la resistencia, porque disminuye la resistencia, vale decir, por la vasodilatación. Entonces, ¿quién produce la vasodilatación? Y ahí hay algo clave. Lo que pasa es que si bien los receptores M3 no están en el músculo liso vascular, sí están en las células del endotelio vascular. ¿Sí? Ahí hay receptores M3. Y siguen esa vía que hemos descrito del IP3, aumento de calcio, sí, sigue, pero hasta ahí, hasta el aumento de calcio intracelular. Y como no hay el resto de elementos para que pueda continuar la vía ahí, vale decir, ahí no hay proteínas contráctiles, entonces, ¿qué hay? Ahí hay una enzima que se llama la óxido nítrico sintasa endotelial. Esa enzima se activa. Entonces, el incremento de el incremento de calcio produce la activación de la óxido nítrico sintasa endotelial, que produce ¿qué cosa? Óxido nítrico. Y el óxido nítrico es un gas que difunde hacia el músculo liso y lo relaja. Y ese es el producto. Entonces, ¿por qué ha bajado la presión arterial? Ha bajado por el óxido nítrico, producido por las células endoteliales. ¿Por acción de quién? De la acetilcolina, que llegó sobre y activó receptores M3, pero de las células endoteliales, ojo. ¿Sí? Entonces ahí tengan cuidado con esto, porque esta es la única partecita donde un poquito se pone un poquito más difícil por este tema, ¿no? Pero en realidad es muy sencillo, ¿no? O sea, tienen que pensar, bueno, bajó la presión, pero ¿por qué bajó la presión? Si no está funcionando, pues, es por la otra vía. ¿Ok? Entonces, ya está claro la explicación de por qué la presión arterial baja por efecto de la acetilcolina. ¿Correcto? Y ahora, y la gráfica de abajo, vemos que la frecuencia ha caído. ¿Por qué ha caído la frecuencia? Igualito, tenemos que hacer el análisis. ¿Qué tipo de receptor? ¿Qué tipo de receptor estamos hablando ahí que está hablando? ¿Está funcionando? Alina. Alina. ¿Quién ¿Acetilcolinérgico? No, la acetil. Sí, pues, pero ¿cuál tipo de receptor? Ya hemos visto que es colinérgico porque es de la acetilcolina, pues. Muscarínico. Sí, pero ¿cuál? M2. El M2, pues, si estamos diciendo que es cardíaco, ¿y la frecuencia cardíaca dónde se va a dar? En el corazón, pues. ¿Y qué receptor muscarínico está en el corazón? El M2, pues. Simple. ¿Por qué se complican? Simple. El M2 está en el corazón, el M3 está en músculo liso. ¿Sí? Y entonces el M2 va a actuar ahí. ¿Y qué tipo es? También es un receptor acoplado a proteína G. Pero la G es la misma que la del M3, no, porque la del M3 es GQ y acá es GI. En el M2 es GI y trabaja con la adenil ciclasa. Entonces disminuye la MPC y luego ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que hay una apertura de canales de potasio que hiperpolarizan la membrana y entonces el calcio ya no puede ya no puede entrar. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De aumento o disminución de calcio? De disminución de calcio, pues sí, la disminución de calcio que produce relajación. Por eso la frecuencia disminuye. ¿Sí? Disminuye la frecuencia, disminuye la conducción, disminuye todo. O sea, todo efecto colinérgico a nivel cardíaco es depresor. ¿Ok?
Entonces, eso es, ahí está la explicación. ¿Ven? Ahí está la explicación. Muy bien, entonces ya terminamos, ya está claro, ya está explicado cómo es que la acetilcolina actúa tanto a nivel vascular como a nivel cardíaco. Siguiente experimento, pone nuevo experimento. Ya, nuevo experimento. No, pues ahí, ¿para qué te sales? Ahí, nuevo, ahí está. Muy bien. Ya, quita los canales del medio. Ya, muy bien. Ahora, ¿qué hay que ensayar? Fernando, la guía. Los adrenérgicos. ¿Cómo que los adrenérgicos? ¿Seguro? ¿Eso es todo? ¿Con acetilcolina no se ha ensayado? ¿No se ensaya atropina? Sí, Sí, primero se inyecta acetilcolina y luego a los 5 segundos atropina. Eso, por eso, pues. Ya, a ver. Entonces, vamos a repetir el experimento. Acetilcolina. Ya, sí, dale estar primero. Después inyectas y después cargas la atropina. Ojo, observen bien para que vean qué diferencias hay. Porque en este caso vamos a ver la interacción de dos fármacos. Ya, carga tu fármaco, atropina, ahí. Pero antagonista. En la otra ventana, ahí. Atropina. Ya. ¿Qué dosis? 0.5 miligramos. Ya, correcto. Oh, ya, inyecta. Ya, después de inyectar, ¿vieron algún cambio? ¿Han visto el cambio o no? Ya, páralo. A ver, jóvenes. A ver, Carla. Jennifer. A ver, ¿quién me explica el cambio? Ahí está claramente el cambio. Ahí se puede ver en la parte de abajo, donde dice atropina, ¿no? Atropina 500 microgramos, ¿no? En el 60. Ahí claramente se ve que el comportamiento ha cambiado, que rápidamente se restableció la frecuencia y se normalizó. Y arriba, en la presión arterial que estaba baja, nuevamente se recuperó rápidamente, ¿no? Eso no ha ocurrido cuando se dejó solamente con acetilcolina, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el efecto ahí? A ver, Carla. Sí, profesor, disculpe, le iba a responder y se cortó la llamada. ¿Me podría volver a preguntar? No, sí, pues estamos analizando el efecto de la atropina. ¿Cuál es el efecto de la atropina ahí? Se ve que aumenta lo que es la presión arterial. Ya, pero ¿por qué? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Mm? Dominic. Con eso se están demostrando pues, los mecanismos de bloqueo de lo que son los receptores colinérgicos. Claro, pues lo que se está viendo ahí es una competición por receptores, ¿no? Entonces, tanto atropina como acetilcolina van a competir por el receptor muscarínico, ¿sí? Entonces van a competir por el... Y como ya la acetilcolina ya está metido en el receptor, entonces llega la atropina, llega en mayor volumen y empieza a desplazarlo. Y como lo empieza a desplazar del receptor, entonces el efecto revierte. ¿Sí? El efecto revierte. Y esto nos ilustra claramente como, por ejemplo, una persona que está con un cólico terrible y se va a la botica, a la farmacia y compra una buscapina. ¿Y qué es la buscapina? Justamente es un anticolinérgico.
¿sí? Es un antimuscarínico, antiespasmódico. Entonces, entra al receptor, lo desplaza la acetilcolina que estaba produciendo el cólico y el cólico desaparece. ¿De acuerdo? Ese es entonces, esa es la explicación mecanística, ¿verdad? Todo está en función del mecanismo de acción. Muy bien, siguiente experimento. Quita los canales del medio. ¿Cuál es el siguiente experimento? Primero inyectar la atropina y luego la acetilcolina. Ya, ok. Ya, entonces primero es atropina. Ya, inyecta, ya. Ahora carga acetilcolina. Carga acetilcolina. 20 creo es, ¿no? 20. Ya, ok. Ya, inyecta. Ojo con el cambio. Ojo, por eso tienen que ser muy observadores. Ha disminuido la presión arterial. ¿Está en la misma intensidad que cuando solamente fue acetilcolina? Y la frecuencia, No, igual. profesor. Y la frecuencia, igual. Ha bajado también, pero ¿ha disminuido igualito? No, claramente se nota el efecto bloqueante que hay ahí, ¿no? Y entonces, con esto nos confirma, pues, que la atropina, en este caso, ya llega, ocupa el receptor y ya no le da espacio para la acetilcolina y la acetilcolina ya no puede hacer nada. En este caso, lo que vemos aquí en este software nos dice que hay una disminución. En realidad, cuando nosotros esto hacíamos in vivo, con animal, no se observa ninguna respuesta. O sea, inyectamos atropina, luego le agregamos acetilcolina en una dosis alta y no pasa nada. La presión no se modifica. ¿Sí? Lo bloquea completamente al receptor. Este software, pues, a veces, no necesariamente va a dar, pues, respuestas tal como ocurre en vivo, ¿no? De ninguna manera. Bien, listo. Entonces ya con esto ya nos queda claro entonces cómo funciona el sistema colinérgico. ¿Por qué es importante esto? Porque de este juego de receptores y de ver cómo es que un fármaco puede llegar a activar al receptor, que en ese caso se llama agonista, ¿sí? Y del otro lado, los fármacos que pueden bloquear al receptor, que son los antagonistas. Entonces, de eso salen un montón de fármacos. Los fármacos salen de esa forma de cómo actúan, de ese mecanismo, ¿sí? Por eso tenemos ahí todo un capítulo en el libro, ¿no? Colinérgicos, anticolinérgicos. Ahí están. ¿De qué va a depender su uso? De dónde es que funciona el receptor y qué acción hace ahí. Entonces, de eso va a depender. ¿Sí? Entonces, así, bajo ese entendimiento, se vuelve fácil entender la farmacología. Pero tienen que repasar, pues. ¿Sí? Tienen que repasar. Muy bien, y con eso ya se acabó colinérgicos. ¿Sí? Colinérgicos y anticolinérgicos. Ahora creo que pasamos a adrenérgicos, ¿no? Sí, bro, sí. Ya, ok. Nuevo experimento, entonces. Ya, los canales del medio. Ya, ¿cuál es el primer noradrenalina, me parece? Fernando, Sí, sí. Noradrenalina. ¿cuánto? 10. ¿Qué dosis? Ya, correcto. Ya, entonces ponemos start y luego ya colocamos el fármaco.
pantalla para su informe. Y le explico acá, ¿sí? Cada uno hace su explicación. Ya está la respuesta, páralo ahí. Hacemos lo contrario, ¿sí? La presión subió, la frecuencia también subió. ¿Qué pasó? ¿Por qué sube la presión? Entonces, igualito hay que hacer el mismo análisis, ¿sí? Tenemos que ver los receptores. ¿Y cuáles son los receptores adrenérgicos? Porque estamos en este caso ya en el sistema nervioso simpático, ¿sí? ¿Cuáles son los receptores adrenérgicos? A ver, Giancarlo. ¿Ya? ¿Ya? Ya, en realidad los receptores adrenérgicos son alfa y beta, ¿sí? ¿Sí? Alfa. Y dentro de los alfa 1 todavía tenemos 4 subtipos, y ¿no? A, B, C, D, E. Y en el alfa 2 igual 4 subtipos. Y dentro de los beta, beta 1, beta 2, beta 3. ¿Ok? Entonces es los y tenemos alfa 1 y alfa 2. Los alfa 1, ¿dónde están los alfa 1? En el músculo liso. En el músculo liso, ¿sí? Los alfa 1 están en el músculo liso, entonces y como les dije, la vía de señalización celular es similar a varios receptores independientemente de cuál es el ligando, ¿sí? Así como hemos visto que el receptor M3 produce contracción del músculo liso, siguiendo toda esa vía por el calcio y toda la cosa, ¿no? El receptor alfa 1 adrenérgico sigue exactamente esa vía. Pero eso no quiere decir pues que el receptor alfa 1 adrenérgico es igual que el receptor M3. Pues no es igual. Son diferentes, pero la vía que siguen es la misma. Eso es lo que tiene que quedar claro, no se confundan. La vía es la misma. ¿Ok? Entonces, el receptor alfa 1 va a producir contracción, porque produce aumento de calcio intracelular, empieza arriba con GQ11 y P3, aumento de calcio y contracción. Y como está en el músculo lisovascular, se contrae y produce vasoconstricción, ¿sí? Y al producir la vasoconstricción se está produciendo el incremento de la resistencia periférica, que es uno de los factores que regulan la presión. Y la presión sube. Y eso es lo que vemos. Sí, ahí está, vemos arriba, en el gráfico de arriba. La presión subió entonces por vasoconstricción debido a la activación de receptores alfa 1 adrenérgicos que actuó por la vía fosfolipasa C, IP3, aumento de calcio y contracción. ¿Ok? Y la frecuencia también subió. Pero ¿cómo subió la frecuencia? Entonces, ahí hay que ver qué tipo de receptores están aquí a nivel cardíaco. ¿Cuáles son los receptores que están a nivel cardíaco? Beta 1. El beta 1, pues. Así como el M2 es cardíaco, el beta 1 también es cardíaco. ¿Sí? El beta 1 es cardíaco. ¿Ok? Y entonces, ¿qué pasa? Que este beta 1 también es acoplado a proteína G. ¿Sí? Y trabaja con la adenilciclasa, que lo activa. Ojo, primero que todos los receptores beta 1, beta 2 y beta 3 actúan con GS. ¿Sí? GS, estimulante. ¿Ya? Entonces aumentan el AMPC.
¿Y qué va a hacer ahora este aumento de AMPC? El del beta 1 abre canales de calcio y el calcio entra y produce la contracción. ¿Sí? Por eso es que produce un aumento de frecuencia, aumento de fuerza de contracción y todo eso. Todo lo contrario del M2. ¿No? Y de hecho, los dos son los que regulan ahí. ¿Sí? Y muchas veces de ese desequilibrio es lo que dependen las alteraciones que ocurren, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, que el corazón empiece a latir rapidito, una frecuencia muy elevada, ¿no? Es una taquicardia, ¿no? Y de manera irregular, es una arritmia. Entonces, ¿con qué fármaco hay que utilizar ahí para regular eso? Un bloqueante beta 1. ¿Se dan cuenta? Por eso les digo, es muy sencillo, ¿no? Los fármacos van a actuar siempre en la vía fisiológica que se ha alterado. Algo lo alteró. Y el fármaco lo único que hace es ir en auxilio allí para poder restablecer ese funcionamiento. Pero nunca crea una función nueva. ¿Ok? Listo. Entonces es así como funciona los receptores adrenérgicos, en este caso, alfa 1 y beta 1. Pero el beta 2 también es importante. ¿Dónde está el beta 2? ¿Quién me dice? Fabiana. Fabiana. A ver, Rubén. Bronquios y vasos sanguíneos. Claro. El beta 2 está en los... el beta 2 está en músculo liso. ¿Sí? Está en músculo liso. ¿Sí? Por eso lo encontramos en los vasos sanguíneos, en el músculo liso de los vasos sanguíneos. Lo encontramos en el bronquios. ¿Sí? Lo encontramos en bronquios. Y lo encontramos también en intestino. ¿Sí? En tracto gastrointestinal. Ahí relaja. Entonces la adrenalina ahí relaja. ¿Sí? A nivel bronquial, sí, también relaja. Y de hecho, los fármacos que son agonistas beta 2 son los fármacos de rescate en el asma. Porque hemos dicho que en el asma lo que ocurre es broncoconstricción. Y lo que hay que hacer es relajar ese músculo liso para que la persona pueda respirar, porque si no, simplemente se asfixia y se muere asfixiado. Y de hecho, muchísimos pacientes asmáticos mueren asfixiados cuando no tienen su medicamento a la mano. ¿Okay? Entonces, fíjense el beta 2, ¿dónde actúa? Ahí. Y en el vaso también produce relajación y en consecuencia hay vasodilatación y la presión baja. ¿Sí? Entonces, eso depende de qué tipo de receptor se activa. ¿Okay? Pues estamos diciendo, depende del tipo de receptor que se activa. Ahora, como he dicho que todos los músculos lisos funcionan igual, entonces en el útero también funcionan muy bien los beta 2. Y de hecho, los agonistas beta 2 se utilizan para relajar útero cuando hay amenaza de parto. ¿Sí? Hay todo un grupo de fármacos que se llaman tocolíticos. Entonces, vean, resulta que no es difícil, ¿no? Solamente hay que poder ver, darse cuenta, identificar dónde están los receptores, porque ahí va a dar la respuesta y ver si el fármaco lo activa o lo bloquea. ¿Sí? Es decir, ¿es un agonista o es un antagonista? Y ya está. O en todo caso, hacer un análisis de qué está pasando cuando se altera alguna función, como que la presión arterial está elevada. Correcto. Muy bien. ¿Qué receptores son responsables? El alfa 1 porque produce vasoconstricción. Correcto, bloqueémoslo el alfa 1 y la presión baja. ¿Qué haces? Ahí está la terazocina. Fármaco. ¿Sí? Bajamos la frecuencia cardíaca y encima producimos vasodilatación para que baje la presión. Y así. Los bloqueantes beta. ¿Sí? Bloqueantes beta adrenal. ¿Se dan cuenta? Entonces, tan sencillo en realidad. Muy bien, entonces esto ya está. Siguiente experimento, nuevo experimento.
¿Cuál es el siguiente? Fernando, ¿cuál es el siguiente experimento? No, bueno, de ahí se repite, solo cambian los neurotransmisores. Ahora, por ejemplo, ahora es la de adrenalina. Con 10. Adrenalina. Ujú, Ya, a ver. El anterior fue noradrenalina, ¿verdad? ujú. Ya, atentos, atentos, atentos. No podemos perder el tiempo. Ya está. ¿Cuál es el cambio que se observa ahí? ¿Hay aumento de presión arterial? Jóvenes. Sí. Sí hay aumento. Y la frecuencia cardíaca también. Entonces, tanto noradrenalina como adrenalina son fármacos adrenérgicos y van a actuar sobre los receptores alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. ¿Ok? Pero hay diferencias, ¿sí? La noradrenalina tiene un efecto más potente sobre los receptores alfa 1. Y en beta, sobre beta 2 no tiene efecto, ¿sí? Y sobre beta 1 tiene un efecto menor. Entonces, mientras uno gana en receptor alfa, que es la noradrenalina, en receptor beta gana adrenalina. ¿Ok? Y por ahí también está la dopamina, que también es adrenérgica. Ya. Ya, entonces es lo mismo, ¿no? El mecanismo de acción es lo mismo. Siguiente experimento. Dice isoprenalina. Ya, isoprenalina. El 10 también. Miren lo que pasó. ¿Qué es lo que ha pasado? Ha disminuido la presión arterial y ha aumentado la frecuencia cardíaca. ¿Verdad? A ver, A ver, Jennifer. Jennifer, Sí, profesor. explica por qué la presión arterial baja y por qué la frecuencia sube. ¿Qué es lo que tienes que tener en cuenta ahí? Por la administración de la isoprenalina. Ya se sabe que es por la administración de la adrenalina. ¿Qué tienes que tener en cuenta? Marca una taquicardia acompañada de una caída en la presión arterial. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Estamos analizando aquí por qué, el por qué. ¿Qué es lo que hay que analizar en primer lugar, tal como hemos venido haciéndolo? Dominic. Porque la isoprenalina solo actúa en los receptores beta. Eso, pues jóvenes, lo primero que hay que analizar es el tipo de receptor. ¿Qué tipo de receptor es donde actúa? ¿Sí? Y la isoprenalina actúa sobre el receptor beta. Y el segundo análisis ¿es antagonista o es antagonista? Ese es el segundo análisis. ¿Sí? Y en este caso, ¿qué vemos? Que es un agonista. ¿Por qué? Porque abajo, en la bráfica de abajo de la frecuencia está el beta 1 y lo está activando, por eso es que la presión sube o la frecuencia sube. Y arriba la presión está bajando. ¿Por qué?
porque está actuando sobre el beta 2, que es vasodilatador y la presión baja. Entonces la isoprenalina es un agonista beta 1, beta 2. ¿Sí? Es decir, un agonista no selectivo. Porque es diferente cuando el agonista solamente actúa sobre beta 1 o sobre beta 2, que eso es lo que se busca en algunos casos, de manera específica. Entonces la isoprenalina no es así, pues va a actuar de manera inespecífica activando a los dos receptores, al beta 1 y al beta 2. Y ya está, eso es todo. Sí. Siguiente experimento. La fenilefrina. Fenilefrina, vamos, fenilefrina. Ya, dale estar. Ya está. Ya está el efecto, fíjense. ¿Eh? Ahí está el efecto clarísimo. Y nos va a explicar, Máximo. Ya, para ahí. Ya, a ver, Máximo. Bueno, hemos visto que la presión arterial sube, pero la Ya. frecuencia cardíaca se mantiene. Ok, Y esto es muy porque bien. la fenilefrina actúa en receptores alfa 1, Ok, produciendo su vasoconstricción. muy Por lo bien. tanto, al haber vasoconstricción, la presión arterial va a subir. Correcto. Esa sería la explicación. Y abajo, ¿qué pasó abajo? ¿Qué pasó con los receptores beta? ¿Tiene beta 1 en este caso? ¿Tiene algún efecto? Bueno, no, porque, bueno, No tiene. creo que No no tiene. tiene, No tiene, pues está porque claramente. si no Claramente. habría ¿Por qué? alguna variación. Porque Si no, ustedes repasan la fenilefrina o etilefrina, es un agonista alfa 1. ujú. No tiene nada que ver con el beta. Entonces la presión no se afecta para nada. Y la presión arriba sí se afecta. ¿Sí? La frecuencia no se afecta, la presión sí se afecta. Mi amor, Dios. Por eso es lo que le decía, la importancia de reconocer dónde actúa el fármaco, en cuál es su receptor. ¿Sí? Porque de eso va a depender todo. Siguiente experimento. Ya, esta es prazosina, ¿no? ¿Y qué pasó ahora? ¿Hubo algún cambio? No hubo nada, ¿verdad? Nada de nada. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué pasó con terazocina? ¿Qué tipo de fármaco es la terazocina? O prazosina es en este caso, es del mismo grupo. ¿Qué tipo de fármaco es la prazosina? A ver, Rubén.
Rubén. ¿Es un antagonista de de los receptores alfa 1? Ajá. Es un antagonista de los receptores alfa 1. Entonces aquí no se puede apreciar muy bien porque no se ve ningún cambio, porque sobre una respuesta normotensa, o sea, de cero, cuando la presión está normal, el fármaco no va a bajar la presión. ¿Sí? Ahora con beta abajo, no tiene nada que ver. Pero entonces, ¿cómo se va a apreciar esto? Con el otro experimento que sigue. Primero administrar la prazosina y luego administrar la adrenalina o noradrenalina. ¿Sí? ¿Ese es el segundo experimento, me parece, o no? Sí. Ya, correcto. Vamos. Entonces, primero agregamos prazosina y después le agregamos la adrenalina o noradrenalina es. Noradrenalina, ya, ya, administras, inyecta. No, pues primero inyecta. Ya inyectaste la prazosina, ¿no? Ya, entonces carga la noradrenalina. Ya, inyecta. Ya está. ¿Ustedes recuerdan cuando se administró solamente noradrenalina, cómo subió la presión? ¿Subió así de poquito o subió más? Ya, para. A ver, ¿están mirando o están durmiendo? Subió de golpe, profesor. ¿Subió igual? No, fue más. Subió más. Subió más con solamente cuando hubo noradrenalina, ¿verdad? Sí. Ya, entonces ahí está la explicación, pues, o sea, aquí los trata de representar este software. Yo les he dicho que este software no reemplaza nunca a lo que es un experimento, pues, in vivo, ¿no? Pero trata de representar. Entonces lo que nos dice acá es que la presión sí ha subido, pero no ha subido como subió cuando solamente se administró noradrenalina. Con noradrenalina la presión se fue rápido hasta arriba. Acá no, aquí se ha quedado, ¿no? ¿Eso qué significa? Que hay un antagonismo. ¿Y por qué? Porque la prazosina es un antagonista alfa 1. Entonces, arriba la respuesta se ve afectada. En cambio, abajo, en la gráfica de abajo, la presión subió. Perdón, la frecuencia subió. ¿Y por qué subió? Porque la prazosina no tiene nada que ver abajo. No bloquea abajo. ¿Sí? No bloquea a nivel cardíaco. Entonces, la noradrenalina simplemente llegó al corazón, encontró a sus receptores beta 1 y los estimuló y elevó la frecuencia. ¿Ok? Siguiente experimento. Ahora, ¿qué toca? Adrenalina, inyectale adrenalina al 10. Y ahora con... Ya, ahora, ¿cómo explicamos esto? Que siempre vemos una diferencia entre adrenalina y noradrenalina, ¿no? La prazosina bloquea el alfa 1 y entonces la presión bien arriba cae.
¿sí? Por más que se agrega adrenalina, la presión baja porque la adrenalina no levanta tanto la presión como la noradrenalina. Entonces ahí se ve que disminuye un poquito, ¿no? Porque el otro, con la noradrenalina, por lo menos subió poco, pero subió. Y en cambio, en la frecuencia cardíaca, vemos aquí que aumentó, pero ya aumentó mejor que la noradrenalina, porque ya sabemos que adrenalina es mejor sobre beta 1. Listo, siguiente. ¿Qué sigue? Lo mismo, pero ahora con fenilefrina. Ya. Ya está, ¿no? Muy bien, entonces acá tenemos igualito. El análisis siempre es a nivel de los receptores. ¿Ya? ¿Qué pasó? Tenemos que la prazosina está bloqueando el receptor alfa 1, ¿verdad? Y luego utilizamos la fenilefrina que actúa efectivamente sobre ese receptor, el alfa 1, activándolo. Pero como ya está ocupado por la prazosina, ya no puede levantar la presión y se queda ahí. ¿Sí? Lo ha levantado mínimamente, pero no. Se nota el efecto bloqueante de la prazosina. Y sobre alfa no tiene nada, beta no tiene nada que ver. Beta sigue igual. Siguiente. ¿Qué sigue? Bueno, la última, falta todavía inyectar 5 miligramos de propanol. Esa ya es esa parte. ¿Ese es el último? No, ahí falta otro. Otro más, ¿no? Muy bien. ¿Qué se observó? ¿Algún cambio? No se observó nada, ¿no? Ya, páralo ahí. ¿Y luego qué sigue? Después del propranolol, ahí nomás aumentale. ¿Qué sigue el otro? Propanolol con Propranolol más qué? noradrenalina. Ya, agrégale la noradrenalina ahí. Agrega noradrenalina. Carga. No, ya. Agonista. Nor. ¿Cuánto? Ya está. Ya está. Recuerden ustedes que la noradrenalina en la frecuencia cardíaca aumenta, ¿no? Aunque sea poco, pero aumenta, pero aquí vemos que no ha aumentado nada. ¿Sí? Y a nivel de presión, la presión eleva mucho más, no como ha levantado ahora. ¿Qué nos indica eso? Que el propranolol es un antagonista o es un bloqueante beta, ¿sí? Beta 1
y beta 2. Beta 1 abajo, pero usted lo ha bloqueado, no ha dejado nada que la frecuencia que suba, y el beta 2 arriba no ha subido la presión. En realidad, arriba la presión, ojo con esto, porque recuerden que a nivel de vaso actúa el beta 2, pero el beta 2 es relajante. Y si lo bloquea al relajante, entonces la presión un tanto que sube, ¿no? Pero en realidad el fármaco, porque aquí estaríamos hablando ya de del propranolol en sí. El propranolol es un antihipertensivo. Sí, es un fármaco antihipertensivo, disminuye la presión. Pero ¿qué pasa? No actúa a nivel de vaso. ¿Sí? No actúa directamente. ¿Por qué? Porque yo les dije que los receptores están en diversas partes del cuerpo. Y el receptor beta 1, que es donde actúa el propranolol actúa sobre beta 1 y beta 2, pero el beta 1 también está en el riñón. Y en el riñón, lo que hace ese beta 1 es descargar renina. Y la renina convierte al angiotensinógeno en angiotensina 1. Y después de angiotensina 1, por la ECA se va a angiotensina 2, que es un potente vasopresor. En este caso está bloqueando eso, ¿sí? Y por eso es que la presión baja, por eso es un antihipertensivo. Listo, entonces con esto terminamos. ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? Sí, profesor. Ya, entonces no se olviden para su informe, ¿ya? Repasen, miren, en base a todo lo que hemos hecho hoy día, ustedes tienen pues aspectos claves para que hagan su repaso. Y el repaso básicamente es en función de receptores, ¿sí? Muy simple, receptores, ¿sí? Saber qué tipo de receptor es el que va a actuar el fármaco, ¿sí? Sobre qué tipo de receptor, y ese receptor, ¿qué hace? ¿Dónde está en el organismo y qué hace? ¿Qué función cumple? Y de ahí sale todo, ¿sí? De ahí sale todo. Y sin embargo en el libro encuentran todo un capitulazo ahí de fármacos adrenérgicos, fármacos antiadrenérgicos, fármacos colinérgicos, fármacos anticolinérgicos, tremenda cantidad de información. Pero es esto, ¿sí? Todo está basado en esto. ¿Sí? No hay otra cosa. Entonces, para su informe, no se olviden, tienen que hacer las capturas de pantalla y pegar las imágenes y explicar esas gráficas en términos de receptores. Si no lo hacen así en términos de receptores, no sirve para nada. Muy bien, si ya no hay ninguna otra pregunta, duda, ya estaríamos terminando con esto. ¿Okay? Sí, ¿por la entrega de este informe será de manera individual o grupal? No, igual que todos los informes. Ustedes ya han presentado ya los informes anteriores, ¿no? Estamos en la práctica 2 todavía, creo, ¿no? Sí. Con usted. Ya, pues en la práctica 1, ¿cómo quedamos? Fue de manera de pareja, entre dos. Ya, pues igual.